Bienvenidos, estimados docentes, a este nuevo encuentro de este taller denominado Streaming Educativo. Agradecerles primero que nada por la participación a través de los foros. En este caso vamos a trabajar con dos conceptos muy importantes, ¿no? La herramienta del guión técnico, y por otro lado también vamos a hacer un repaso de algunos conceptos importantes que tienen que ver justamente con los planos y movimientos de la cámara. Así que en este encuentro vamos a tener dos momentos. En este primer momento vamos a hacer un repaso de los diferentes tipos de planos y movimientos de cámara que nos va a permitir a nosotros poder llevar a cabo nuestra transmisión en vivo de una manera profesional. Bien, para ello vamos a repasar algunos conceptos de lo que sería el lenguaje audiovisual. Tenemos, por ejemplo, lo que sería el plano, la toma y el encuadre. Obviamente hay una diferencia entre los tres. Cuando nosotros hablamos de plano, por ejemplo, estamos hablando de un fragmento de la película comprendido entre dos cambios de encuadre, es decir, el encuadre más la toma. ¿Qué significa esto? Que para poder entender lo que significa un plano, tenemos que saber en principio qué es un encuadre. Por lo tanto, el encuadre tiene que ver con el resultado de colocar la cámara en una posición precisa, teniendo en cuenta una perspectiva y una posición concreta, para seleccionar evidentemente la escenografía, ¿sí? La parte donde va a aparecer la pantalla o cuadro. Y por otro lado, cuando hablamos de toma, estamos hablando de un fragmento de una película que entra en marcha, digamos, desde el momento en el que nosotros activamos, grabamos esa imagen hasta que nosotros la detenemos. Eso es una toma, es un fragmento de película. Y el encuadre tiene que ver entonces con la posición de la cámara, ¿sí? Para poder registrar una determinada escena. Entonces, el plano sería el resultado o la sumatoria del encuadre, que significa la posición de la cámara, ¿sí? Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas o ángulos que nosotros podemos utilizar. Y por otro lado, la toma, que tiene que ver justamente cuando nosotros grabamos, tomamos esa imagen, la grabamos y detenemos esa grabación. Ahí tenemos una toma. Entonces el plano va a ser esa sumatoria del encuadre más la toma, y se va a transformar en un fragmento de una película, en este caso en el fragmento del streaming. Y acá tenemos diferentes ejemplos de lo que estamos hablando con respecto a lo que serían los planos. Tenemos diferentes tipos de planos, y es importante que tengamos en cuenta esto, porque cuando nosotros diseñamos el streaming, que sería la transmisión en vivo, es importante que tengamos en cuenta la posición correcta de la cámara, y podemos usar obviamente diferentes planos, el plano que a nosotros más nos interese. Tenemos planos abiertos, planos medios y planos cerrados. Los planos abiertos están más vinculados a el registro, ¿sí?, del espacio. De una manera u otra, el plano abierto me va a permitir describir o registrar un determinado lugar. En el plano medio se hace más énfasis en lo que serían las acciones de los personajes, y en los planos cerrados le damos más importancia a la subjetividad, a las emociones, a los pensamientos de esos personajes. Entonces, cuando nosotros utilicemos la cámara para hacer el streaming, recordemos que la cámara puede estar en la computadora, o podemos tener una cámara totalmente independiente de la computadora que nos va a permitir a nosotros poder registrar determinada situación. Cuando nosotros llevamos a cabo un streaming, tenemos que tener en cuenta la escenografía.
¿sí? Por lo tanto podemos usar un plano abierto. A lo mejor a alguno de ustedes les gustaría hacer una transmisión en vivo, ¿sí? Tomando como escenografía, no sé, el patio de la casa, o mostrando, por ejemplo, los cerros. Entonces van a necesitar de un plano abierto, ¿sí? A lo mejor quieren mostrar otro tipo de escenografía, como por ejemplo, estando dentro de casa, en una oficina, seguramente el plano va a ser un poco más cerrado, ¿no es cierto? Un plano cerrado o un plano medio, que por lo general vamos a utilizar ya sea un plano abierto o un plano medio, en donde vamos a hacer más énfasis en lo que serían las acciones del personaje. En este caso, nosotros somos los protagonistas de ese registro, ¿no? Por lo tanto, el plano medio nos va a permitir a nosotros poder capturar acciones. ¿Cuál sería la acción? La exposición, la interacción. Bien, y así tenemos diferentes tipos de planos. Tenemos un plano general, el gran plano general, un plano completo, plano americano, el plano medio, el primer plano, el plano de detalle. Vamos a hacer un repaso de algunos planos para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, a la hora de llevar a cabo su transmisión en vivo. ¿Qué plano van a elegir? Recordemos que cuando nosotros hacemos una transmisión en vivo, nosotros nos manejamos ya sea con una cámara o con varias cámaras. Por lo general las cámaras siempre están incorporadas en una computadora, en este caso una notebook, pero puede ser de que nosotros tengamos a disposición una computadora de escritorio en donde, si a nosotros nos interesa, podemos mostrar diferentes ángulos, es decir, tener incorporadas dos cámaras, por ejemplo, con diferentes ángulos y planos. Esto también va a tener un significado, ¿no? Esto también va a comunicar. Por lo tanto, es importante pensar de que todos los planos comunican algo, ¿sí? Generan determinados mensajes. Y acá tenemos delimitado a modo ilustrativo los diferentes planos que nosotros podemos utilizar. Vamos a empezar por el plano general. Cuando hablamos de un plano general, estamos hablando de un plano abierto, es decir, nosotros utilizamos o registramos una imagen en donde queremos mostrar el contexto. Puede abarcar un grupo de personas, puede abarcar un paisaje, ¿sí? Por lo general se emplea para mostrar un espacio, un establecimiento, una oficina, ¿sí? Y de alguna manera lo ubicamos, ¿sí?, temporal y espacial a los personajes, en este caso a nosotros, los ubicamos en un determinado lugar, ¿sí? Le informamos al espectador, que serían por ejemplo nuestros estudiantes, en dónde estamos desarrollando la acción. Entonces, a lo mejor el streaming lo queremos hacer en la institución, en una escuela o en un aula. Entonces vamos a tener que usar un plano general en donde vamos a salir nosotros y por detrás vamos a mostrar en un plano general, ¿sí?, el lugar en donde nosotros estamos llevando a cabo esa transmisión. Acá tenemos obviamente un plano general de gran tamaño, que por lo general se utiliza para describir narrativamente el lugar en donde estamos. Esto, tengan en cuenta de que se trata de el lenguaje narrativo. Cuando nosotros, por ejemplo, en una película, cuando arranca una película, por lo general siempre se muestra un gran plano general que ubica al espectador, ¿cierto? Entonces, cuando arranca la película, nosotros sabemos que las acciones se van a llevar a cabo en una ciudad. Acá tenemos un plano general muchísimo más corto, en donde vemos, ¿sí?, un lugar rural, una zona rural, o un pueblo también puede ser. Entonces, pensemos qué tipo de planos nos va a servir a nosotros para poder llevar a cabo nuestra transmisión de streaming. Acá tenemos otro tipo de plano general también, en donde estamos mostrando a tres personas y también lo que sería el paisaje
natural. Tenemos ahora un plano completo. Cuando usamos un plano completo, estamos mostrando al personaje de cuerpo completo dentro de un espacio y lugar. El espacio y el personaje tienen el mismo valor dentro del cuadro. Aquí observamos las acciones y los movimientos del personaje. ¿Ve? Por ejemplo, aquí ya el plano está focalizado específicamente en la persona, en la persona que va a hacer el stream. Hay muchas personas que utilizan este plano completo para llevar a cabo su transmisión en vivo. Entonces, estamos tomando el cuerpo completo del presentador, ¿sí?, del docente, por ejemplo, y también estamos mostrándole a ese espectador, que van a ser nuestros estudiantes, en qué lugar está. A lo mejor está en una institución, a lo mejor está en una oficina, a lo mejor está en otro lugar, ¿sí? También podemos utilizar el plano americano. El plano americano es un plano que tiene mucha historia, porque por lo general se lo utilizaba en las películas western, ¿sí?, más conocidas como las películas de vaqueros, en la década de los 50, 60. Por lo general este plano tomaba las rodillas para arriba, ¿no es cierto? Y por lo general en el ámbito del cine se utiliza este plano para poder manifestar los diálogos entre los personajes. A su vez muestra el escenario, ¿sí?, y también significar la jerarquía de los personajes. De todas maneras, en el plano general ponemos en la misma jerarquía a los personajes que salen o que se registran en ese momento. En el caso del streaming, podemos utilizar un plano americano, en donde le estamos brindando bastante información. No solamente mostramos el aspecto del presentador, en este caso sería el docente, sino también estamos mostrando, por ejemplo, la escenografía, estamos mostrando también el tiempo en el que se lleva a cabo esta situación, a la mañana, a la tarde, a la noche, ya sea en una institución, en una escuela, en un aula, en una oficina. Bien, acá tenemos diferentes ejemplos de películas. Ahora pasamos al plano medio. El plano medio, por lo general, es un plano que toma la mitad superior del cuerpo humano, entre la cadera y el pecho, y por lo general se usa para la presentación del personaje, el diálogo entre varios personajes en el caso de una película. En el caso de una transmisión en vivo, el plano medio es ideal porque sirve para mostrar al presentador, ¿sí?, y a la vez le da la amplitud o la apertura para poder llevar a cabo un diálogo o una exposición. El plano medio, por lo general, en la televisión se lo utiliza muchísimo en los programas de noticias, en donde nosotros vemos al presentador sentado, por lo general en una mesa, o muchas veces está parado y encontramos el registro del plano que corta su cuerpo, ¿sí?, de la mitad superior del cuerpo humano hacia arriba. Acá por lo general estamos viendo un ejemplo de una película que evidentemente en el cine va a tener un significado totalmente distinto a lo que es un streaming en vivo. Pero el plano medio por lo general lo utilizan muchísimo los programas de televisión, específicamente los noticieros, ¿sí?, en donde sale el presentador, presenta las noticias y también a su vez tiene una interacción y un contacto con el espectador. Por último tenemos el primer plano, ¿sí? El primer plano ya estamos poniendo foco específicamente en los hombros y la cara del presentador o de la persona. Tiene una fuerza dramática en el ámbito del cine. A su vez, a través de este plano nosotros vamos a poder, como espectadores, vamos a poder apreciar las expresiones del rostro del personaje, vamos a poder observar las expresiones faciales, vamos a poder percibir la interioridad del personaje, ¿no?
observamos las gesticulaciones. Acá, por ejemplo, tenemos algunos cuadros, algunos encuadres, en donde nosotros podemos describir o podemos observar la gesticulación del personaje. Vemos que está pensativa, con una sensación, digamos, dramática. Acá también encontramos otro tipo de sentimientos que desde el rol del espectador podemos apreciar. Bien, por lo general hay muchos streaming, ¿sí?, que utilizan este plano, tanto el plano medio como el primer plano. Evidentemente el primer plano es un plano más subjetivo, en donde va a destacar evidentemente las gesticulaciones del presentador. Acá tenemos algunos de los ejemplos para que ustedes puedan tomar como referencia lo que es el primer plano. Y por último tenemos el primerísimo primer plano o plano detalle, en donde registramos un fragmento, ya sea del rostro o las manos, o también podemos utilizar este plano, digamos, objeto. Podemos registrar algunos objetos que encontramos en la escenografía, ¿sí? Este fragmento nos permite a nosotros darle una información específica, ¿sí?, que seguramente pasaría desapercibido si nosotros no lo hacemos énfasis desde el ojo del cineasta. Bien, por lo general, a través de del primerísimo primer plano, nosotros estamos dándole una información extra a ese espectador que está viendo, por ejemplo, esta escena, ¿sí? Estamos mostrando a lo mejor la preocupación que tiene el personaje, o estamos mostrando algún detalle del cuerpo de la persona que nos va a brindar una información específica. Bien, y el insert, que tiene que ver igualmente con el plano de detalle, ya no va a mostrar una parte del rostro, sino va a presentar uno o varios objetos en el plano. Estos objetos nos van a brindar información específica también. ¿Ves? Acá tenemos, por ejemplo, diferentes objetos que seguramente en la película van a tener una relevancia, o va a estar vinculado con la trama de la historia. Cada detalle, cada objeto que nosotros le marcamos como productores a ese espectador es para darle información extra. Acá tenemos otro de los ejemplos. Bueno, me voy a saltear algunos planos porque es importante pensar, ¿no?, a través de este recorrido teórico que hemos hecho de la teoría de planos, ¿cuál va a ser el indicado para llevar a cabo nuestra transmisión en vivo? ¿Sí? Tenemos una gran variedad de planos y va a quedar obviamente en nuestras fortalezas, ¿sí?, el utilizar uno u otro. Recordemos que en una transmisión en vivo es importante que la cámara se mantenga fija, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que escoger un solo plano en la transmisión. Obviamente, si nosotros contamos con más de una sola cámara, si tenemos 2 o 3 cámaras, vamos a tener la posibilidad de poder ir intercalando los diferentes planos. Entonces, para ello será importante elegir y a la vez comunicar. ¿Qué tipo de plano voy a utilizar para comunicar un determinado mensaje a ese espectador que está viendo mi transmisión? Bien. Ahora, otra de las cosas que es importante que tengamos en cuenta tiene que ver con la angulación, es decir, la posición de la cámara a la hora de llevar a cabo la transmisión, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de angulaciones. Tenemos angulaciones tomando como referencia el eje vertical,
y como referencia el eje horizontal. Tenemos una angulación en picada, en contrapicada, en cenital y en supina. Y desde el eje horizontal tenemos el 3/4, el de espalda y el over shoulder. Bien, vamos a focalizarnos específicamente en la angulación, tomando como referencia el eje vertical, que es lo que más me interesa. Bien, cuando nosotros utilizamos el plano en picada, hay que pensar de que la cámara se encuentra ubicada, ¿sí?, de arriba hacia abajo, y por lo tanto está mostrando, digamos, ¿sí?, desde el ojo de la cámara la pequeñez de los personajes que registra, ¿sí? Este es un ejemplo al contrario, es decir, un contrapicado, en donde la ubicación de la cámara va a estar de abajo hacia arriba, y por lo tanto, así como el picado era de pequeñez, aquí lo que vamos a significar es la grandeza del personaje, o determinado significado que le podemos dar según la narración o según el contexto en el que nosotros estamos. Evidentemente, el ángulo picado y contrapicado en una transmisión va a ser, digamos, inusual, ¿sí? De todas maneras, nosotros podemos utilizarlo, podemos ponerlo en práctica, ¿sí?, dependiendo de lo que nosotros queremos significar con esos dos tipos de ángulos. Después tenemos el cenital, en donde ya la cámara se encuentra, ¿sí?, en una ubicación totalmente extrema, ¿no? Y por último tenemos el supina, que también la cámara está ubicada o está acostada directamente, ¿sí?, haciendo una mirada de abajo hacia arriba de forma vertical. Una vez que hemos hecho ese repaso, tomando como referencia la teoría de planos y algunos ángulos, va a ser de vital importancia que ustedes piensen a la hora de llevar a cabo su streaming qué tipo de planos van a utilizar y qué tipo de ángulos. No necesariamente pueden usar el ángulo en picado o contrapicado, pueden usar el ángulo horizontal, un ángulo en donde la cámara se mantenga, ¿sí?, en una posición de manera tal que registre solamente al personaje tomando un ángulo recto. Bien, bueno, una vez que hemos hecho ese repaso desde la coordinación de educación a distancia, nosotros hemos llevado a cabo un modelo de guión que les va a permitir a ustedes poder llevar a cabo sus proyectos. ¿Por qué es importante primero utilizar el guión, ¿sí?, el modelo de grilla de programación de contenido, antes de llevar a cabo el streaming? El guión, como todo instrumento, nos permite a nosotros poder volcar todas las ideas previas que se nos puede pasar por la mente, ¿sí?, a la hora de pensar un streaming. Recordemos que cuando hacemos un streaming, desde el punto de vista educativo, es como estar planificando una clase, ¿no es cierto? Una clase que vamos a hacer en vivo a través de alguna red social o varias redes sociales, y por lo tanto será de vital importancia poder planificar a través de lo que sería la estructura de una secuencia didáctica. Por lo tanto, el guión va a ser nuestra hoja de ruta que nos va a permitir a nosotros poder tener, ¿sí?, una orientación, un horizonte para poder llevar a cabo esa clase. Entonces nosotros vamos a utilizar este modelito con algunos datos que nos parecen de vital importancia. En este modelo de grilla de programación de contenido del streaming, lo que sugerimos es poner el nombre de la institución, el nombre del docente responsable que va a llevar a cabo el streaming, el área, el grado y el tema a desarrollar en ese día, digamos. Por lo general,
sería interesante poder tocar un solo tema o de ese mismo tema algunos subtemas. Bien, bueno, como verán, acá tenemos la estructura de lo que sería el guión, que lo hemos dividido en 6 columnas, donde vamos a tener discriminados los diferentes elementos que nos va a permitir a nosotros poder incorporar en esa transmisión en vivo. Recordemos que cuando hacemos una transmisión en vivo, para poder enriquecer esa transmisión, nosotros podemos utilizar todos estos elementos. Dentro de una transmisión nosotros incorporamos la voz, ¿sí? La voz del personaje, en este caso no una voz en off, sino una voz en on, es decir que nosotros vamos a ser ese presentador, el protagonista de ese streaming. Nuestros estudiantes nos van a ver a nosotros, van a conocer nuestro lenguaje, ¿sí? Nuestra comunicación no verbal, nuestra gesticulación, el uso de las palabras y a la vez el uso de ese movimiento del cuerpo que nos va a permitir comunicar, ¿no es cierto? Y transmitir el conocimiento. Entonces, en esa columna donde dice voz, nosotros vamos a incorporar todo esto que estoy diciendo. Después tenemos un segundo elemento que tiene que ver con los recursos gráficos. Aquí, en los recursos gráficos, nosotros podemos pensar qué imágenes podemos incluir cuando estemos desarrollando una temática específica, por ejemplo, la sociedad colonial. Inclusive, podemos pensar en contar con algunos videos, obviamente cortitos, que nos puedan ayudar para reforzar esa idea que estamos desarrollando. Bien, pueden ser imágenes, podemos incluir videos, podemos incluir animaciones, entre otros recursos de carácter gráfico. Por otro lado, también tenemos elementos textuales que van a ser refuerzos textuales, es decir, que mientras nosotros estamos estamos trabajando, desarrollando una temática, nosotros podemos incorporarle un refuerzo textual, ¿sí? Sugerirle algunas ideas o palabras claves a medida que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Lo interesante es que todo eso lo podemos hacer en esa transmisión en vivo, todo es posible, ¿sí? Por otro lado tenemos la música o efectos de sonido. Por lo general en una transmisión de streaming, una música de fondo siempre va a permitir complementar ese mensaje, ¿sí? A través de una música de fondo nosotros vamos a evitar los baches, los silencios, que muchas veces esos silencios terminan transformándose en ruidos cuando el espectador está tomando su clase. Imagínense si ustedes se ponen nerviosos en el streaming y no tienen una música de fondo, el espectador le va a llamar la atención. Se va a comenzar a preguntar ¿qué es lo que pasó? ¿Está nervioso el presentador? Entonces, a través de la música de fondo nosotros nos vamos a podemos trabajarla como una herramienta, ¿sí?, de complemento o una herramienta, ¿sí?, específica para reforzar nuestro trabajo áulico. Y finalmente el tiempo. Con respecto al tiempo, desde la Coordinación de Educación a Distancia consideramos que un streaming adecuado, ya sea para estudiantes de nivel primario o estudiantes de nivel secundario, lo mínimo que podemos utilizar de streaming es 40 minutos y podemos explayarnos hasta 1 hora. Sin embargo, lo recomendable sería entre 40 a 45 minutos, tanto para nivel primario como para nivel secundario. Recordemos, y esto es de vital importancia, que todos estos elementos nos van a permitir a nosotros poder ofrecer una transmisión de streaming rica, atractiva, de calidad, ¿sí? Por lo tanto, es importante utilizar o intercalar o mezclar o mixturar todas estas
todas estas herramientas para poder mostrar un trabajo o una transmisión en vivo entretenida, creativa, ¿sí? Acá hay otras cuestiones que también hay que tener en cuenta, sobre todo en el streaming. La interacción en vivo, es decir, a través de nuestros espectadores que nos están mirando. Esa interacción o ese feedback lo vamos a tener a través de un espacio, un chat. También puede ser en vivo, ¿sí? Podemos sacar en vivo y en directo a través, por ejemplo, de una videoconferencia, una interacción con el estudiante en vivo en ese streaming. También podemos llevar a cabo una entrevista si nosotros queremos presentar en vivo y en directo a algún profesor que quiera, o algún idóneo o especialista que quiera reforzar nuestro tema. También lo podemos hacer en un streaming. Eso es lo interesante y lo rico de llevar a cabo un streaming en vivo, que tiene el formato similar al formato que se utiliza en televisión. Nada más que la diferencia es que nosotros somos los protagonistas, somos los productores y a la vez somos los que operamos técnicamente esa idea, ¿no? Esa transmisión en vivo. Bien, entonces vamos a seguir como referencia este guión o denominado modelo de grilla de programación de contenido, en donde nosotros vamos más o menos de forma general a introducir los contenidos y los momentos de nuestra clase en vivo, ¿sí? Vamos a tomar de referencia, por supuesto, lo que sería una secuencia didáctica, dividida en tres partes: en la introducción, en el desarrollo y en el cierre. Por ejemplo, acá en la introducción, antes de arrancar nuestro streaming, nosotros hemos pensado en lo que se denomina un separador. Ese separador audiovisual, ¿sí?, es una presentación de el lugar de donde nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, podemos arrancar nuestro streaming con la animación del logo institucional, ¿sí?, la presentación de la materia, ciencias sociales, por ejemplo, en este caso, el nombre del docente, con una música instrumental alegre. Acá, obviamente, si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un logo, entre paréntesis es recomendable ponerle el nombre de ese archivo, ¿bien? Porque seguramente para llevar a cabo el streaming vamos a tener que tener una organización. Entonces, todos esos archivos, ya sea en formato video, en formato de imagen o en formato de texto, vamos a tener que encarpetarlos para poder luego volcar eso a el software, para poder cumplir o para poder reproducir lo que nosotros nos imaginamos. Bien, entonces partimos con una introducción, hacemos una apertura, una presentación del profesor, que sería el conductor, que va a llevar a cabo un resumen de lo que el estudiante más o menos ya tiene leído. Se recomienda que antes de hacer un streaming, es decir, una clase antes en la presencialidad, contarle a los estudiantes la experiencia que se va a llevar a cabo, es decir, la experiencia del streaming en vivo, ¿sí? Explicarle qué temas se van a desarrollar para que los estudiantes vayan leyendo y para que ese feedback o esa interacción en vivo sea mucho más aprovechada. ¿Bien? Por lo tanto, siempre es importante darle, antes de hacer el streaming, ¿sí?, contenido didáctico para que pueda leer, para que pueda apropiarse, ¿sí?, y al día siguiente se lleva a cabo lo que sería el streaming. Bien, entonces acá, por ejemplo, en la introducción el docente hace la apertura, va a incorporar una música instrumental que va a sonar durante todo el streaming, ¿sí?, y va a tener una duración acá en la columna de tiempo de 15 segundos, Bien, recordemos que después de la presentación viene un separador. Ese separador es el mismo que utilizamos al comienzo. Ese separador
Puede ser institucional, donde salga el logo de la institución, o puede ser otro tipo de separadores, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes clases. Pasamos al bloque 2. Recordemos que el bloque nos permite a nosotros poder separar un momento de otro. Por lo tanto, en el bloque 2 ya estamos en la secuencia didáctica del desarrollo. Por lo tanto, en el bloque 1 ya estamos en el momento del desarrollo. Vamos a incorporar o empezar a desarrollar algunos temas, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la sociedad colonial. Hacemos una introducción y un adelanto de lo que se va a ver. Bien, acá, por ejemplo, se utilizó un refuerzo textual donde va a salir la palabra sociedad colonial. Y allí, por supuesto, el docente va a explicar, va a hacer como una introducción de todo lo que se va a ver en el streaming, de todo lo que se va a hablar, ¿sí? Entonces acá, en este guión, va a poner como una referencia dialéctica, ¿sí?, de lo que va a decir el docente. Como referencia, obviamente siempre hay una instancia de espontaneidad y de improvisación cuando se está haciendo el streaming, ¿sí? Pero es importante marcar de forma resumida lo que se va a hacer. Entonces acá el docente lo que hizo fue, en este guión, es contar un poco de lo que va a hacer. Va a hacer una introducción, va a hablar un poco sobre la sociedad colonial, va a utilizar un refuerzo textual de la palabra sociedad colonial en la pantalla, ¿sí? Y luego va a hacer referencia a lo que sería la época colonial. Va a utilizar una imagen de la sociedad colonial y a través de esa imagen va a hacer como un análisis o una explicación mínima de cómo era esa época. Luego va a hacer énfasis sobre los objetivos de la clase, de qué se va a tratar, cuál va a ser el objetivo de esa transmisión, ¿sí? Y va a utilizar como refuerzo otra imagen de la sociedad colonial. Allí va a dejar como en el aire la indagación de las ideas previas, una pregunta disparadora para que el estudiante, como espectador, comience a pensar, ¿sí? Bueno, pasamos al bloque 2, seguimos en el desarrollo. Aquí ya nos ponemos específicamente a trabajar en el tema. Entonces, para poder imaginar cómo se vivía en la época colonial, el docente lo que lleva a cabo es incorporar un pequeño video archivo, ¿sí?, de lo que era la sociedad colonial, que va a tener una duración de 5 minutos. En ese video hay una explicación. Termina ese video y va a utilizar un separador para poder separar un momento de otro. Ese separador nos va a permitir a nosotros o al espectador saber en qué parte de esa estructura áulica se encuentra ubicada. Una vez que termine ese video, utiliza el separador y de allí el docente, como parte de ese streaming, ha decidido invitar a un historiador, ¿sí?, a través de un Meet, y que va a hacer esa conversación, esa pequeña entrevista que va a hacer el docente con el historiador para que cuente un poco sobre la época de la colonización. Eso va a tener una duración de 10 minutos. Entonces los estudiantes van a ver una entrevista, ¿sí?, en donde el docente le va a hacer preguntas al historiador sobre el tema que está presentando, pero a la vez va a hacer la invitación a los estudiantes para que puedan intervenir, ¿no es cierto? Entonces, el historiador desarrolla la temática, ¿sí?, y una vez que termine de desarrollar esa temática, va a haber una instancia de 5 minutos en donde los estudiantes van a hacer una intervención, ¿sí? Van a poder preguntar sobre el tema al historiador para que pueda sacar algunas dudas. Una vez que se termina esa interacción, ¿sí?, se utiliza un separador nuevamente para poder arrancar con
el tercer momento, que sería el bloque número 3. En ese tercer momento ya se finaliza la entrevista, ¿no es cierto? Terminó la entrevista con esa interacción entre los estudiantes que mandan a través de un chat las preguntas para que el historiador o el docente pueda responder, ¿sí? Pasamos entonces al momento número 3, es decir, al bloque número 3, con la explicación del tema. Entonces, el docente les cuenta un poco cómo era la sociedad colonial, teniendo en cuenta la entrevista que llevó a cabo anteriormente, ¿sí? Y lo que fue hablando, desarrollando al principio. Para ello va a utilizar una imagen, una nueva imagen de la sociedad colonial, ¿sí? Y esta explicación va a tener como duración 10 minutos. Aquí, en la explicación del tema, en esos 10 minutos, el docente puede tener constante interacción con los estudiantes. Es decir, puede invitarlos a los mismos estudiantes a que pregunten, a que hagan preguntas, a que saquen sus dudas, ¿sí? Eso es lo interesante del streaming, que hay una interacción a través de la misma red social. Una vez que lleva a cabo la explicación, vamos a encontrarnos en un cuarto momento. Obviamente el separador nos va a indicar que ya estamos llegando al último momento del streaming y de la clase. En ese momento número 4 ya entramos a lo que sería el cierre y la integración de todos los temas. El docente hace como un resumen de todo lo que se vio, ¿sí? A través de la entrevista, a través de la explicación, a través del desarrollo de temas, a través de compartir esos recursos, tanto el archivo de video como de imagen, ¿sí? Y va a dejar algunas imágenes. En este caso, el docente está trabajando con una bibliografía, con una cartilla, y por lo tanto les comunica a los estudiantes a través del streaming las actividades que tienen que llevar a cabo de esa cartilla, ¿sí? Puede ser también dejarle algunas actividades. Es importante recordar que los estudiantes están conectados en vivo y en directo y pueden llevar a cabo las mismas actividades en el mismo streaming, ¿sí? Y pueden hacer esa interacción. Bien, una vez que pasa este último momento, se hace un cierre, una despedida, ¿sí? Y se los invita hasta un próximo encuentro, ¿sí? El próximo encuentro, por supuesto, va a ser en el aula, la presencialidad en el aula, y por supuesto la pregunta, la experiencia, ¿sí? El compartir la experiencia sobre el streaming. Y allí, en este modelo de streaming, hemos logrado el cometido, ¿sí? La duración de nuestro streaming ha sido de 34 minutos con 48 aproximadamente, pero esto puede variar, ¿sí? Puede variar porque muchas veces la interacción con los estudiantes o la interacción, por ejemplo, en este caso el docente invitado, una persona idónea para que desarrolle un tema, puede extenderse ese tiempo.